la dirección de la charla, Roberto, cuando quieras. Perfecto. Estoy buscando los controles. Aquí. Bueno, ¿alcanzan a ver la pantalla? Sí, Roberto, Bueno, perfecto. genial. Buenas noches. Bueno, primero voy a hacer alguna pequeña ampliación de algunas de las consultas que habían hecho la semana pasada. Una de las cosas que habíamos visto era que cuando el encofrado funciona como un elemento que flota, hay que sostenerlo, y habíamos visto una viga que sostenía el encofrado interior. Entonces, ahora acá les quiero mostrar la foto de ese encofrado interior sostenido por esas vigas que son perfiles doble T. También me habían preguntado, esperen un poquito, sobre los chanfles en las esquinas de las columnas y las vigas de hormigón. Entonces, acá ven un detalle de una columna en obra, y abajo les puse una máscara para que se note un poquito mejor el chanfle en la columna. Entonces, este chanfle sirve para, por un lado, para evitar el desgarre en el encofrado, y por otra parte, el maltrato por los golpes que pueda producirse durante la vida útil. Entonces, acá ven una columna donde no se le hizo ese chanfle, y cuando se retiró el encofrado queda toda la arista completamente dañada, porque el hormigón se queda pegado al encofrado. También me habían preguntado cómo se hacían las armaduras de los fustes de la pila del puente principal. Y entonces esta armadura se prearma en el obrador. Entonces acá ven la armadura en el modo de traslado y en el modo de montaje sobre la pila correspondiente. Y entonces acá hay una foto de la prefabricación de esa armadura en el obrador. Entonces ven que se hizo un bastidor de perfiles para poder acomodar la armadura con las medidas correspondientes que da el plano. Ahí ven las marcas en color blanco donde tienen que colocar las barras de los estribos. Acá ven otra vista. Bueno, acá está la gente haciendo el doblado. El doblado vino o se encargó directamente a Sindar, la armadura cortada y doblada. Lo que están haciendo acá en obra es algún ajuste de alguna posición que sea necesaria, hacer alguna modificación en obra. Y acá está el bastidor con los lugares específicos para poner, en este caso, no los estribos, sino las armaduras longitudinales. Acá hay otra vista de eso. Bien, y ahora entonces sí vamos a dar comienzo a la segunda parte. Y vamos a ver un ejemplo de encofrado perdido estructural. El ejemplo
son las prelosas estructurales en el viaducto oeste de la conexión física Rosario-Victoria. Entonces acá tenemos una sección de unas pilas típicas, en donde arriba vemos que están las vigas, esas vigas que vimos la semana pasada, de 35 metros de luz y 90 toneladas de peso. Sobre esas vigas van colocadas las prelosas estructurales que van a servir de encofrado para la losa que se va a ejecutar in situ, y además esa prelosa tiene ya la armadura inferior de la losa completa. Acá está pintada entonces la losa que se hormigona in situ. Acá hay una foto del obrador, donde estos rectángulos oscuros son las prelosas ya hormigonadas y preparadas para hormigonar. Acá en esta foto ven las prelosas recientemente hormigonadas, donde se aprecian los ganchos estos que son armadura para la transmisión de corte por fricción, y acá se alcanza a ver la armadura longitudinal de esa losa. Acá ven las losas acopiadas, preparadas ya para llevarlas a obra. Este es un plano de montaje. Cada uno de los tramos del viaducto tiene un plano de montaje donde está el número de esa prelosa con su posición. Tiene distintos tipos de prelosas dependiendo de la posición, si está entre las vigas o dentro de las vigas. Hay algunas que además tienen algunos agujeros. Acá ven las prelosas colocadas, y acá está coloreada una línea de prelosas. Esto es uno de los planos de encofrado y armadura de esas prelosas. Acá ven un poco ampliado la armadura, donde se indica cuál es la malla. Se indica también la llave de corte, que son esas armaduras en forma de gusano. Y acá ven el corte transversal, que está indicado BB. En este corte transversal se ve claramente esta armadura que sirve de llave de corte para poder ser monolítica con la losa que se hormigona in situ. Y además entonces aquí se alcanza a ver en azul la armadura longitudinal, que sirve por un lado como la armadura de la prelosa para recibir el hormigón fresco de la segunda etapa, y a su vez sirve como armadura definitiva para la losa completa. Otro ejemplo que vamos a ver ahora es un ejemplo de encofrado perdido, pero no estructural. O sea que esa losa, su armadura es solamente para su trabajo como encofrado. No posee la armadura longitudinal de la losa completa. Este ejemplo también es la conexión física Rosario-Victoria y el uso de prelosas en las defensas contra impacto de embarcaciones. Que acá vemos una vista superior en la foto. Vamos a ver esta defensa que está acá arriba. Estas losetas también son de hormigón armado. Y acá ven un detalle donde están los pilotes, ya todos en su posición, con un capitel estructural en cada pilote, en el color gris más oscuro, y en el color gris más claro se notan las losetas, que son prelosas perdidas, de encofrado perdido.
Acá ven una vista lateral, donde acá les indico, por ejemplo, dos de las prelosas de encofrado. Este es el plano de montaje de esas prelosas, en donde ven en color verde el capitel de cada uno de los pilotes y ven cada una de las prelosas que están numeradas. Por ejemplo, vamos a ver el plano de la prelosa número L7. Entonces, este es el plano de encofrado y de armadura, donde tiene previsto los ganchos para su izaje y montaje. Está indicada la armadura, tiene dos refuerzos, esta loseta, que son estos elementos que actúan como vigas invertidas, y acá ven una sección de esa viga invertida. Vamos a ver otro ejemplo de encofrado perdido, pero en este caso es de madera. Esto se utilizó en el puente, en uno de los puentes de la colectora de la circunvalación de Rosario, en su intersección con la Ruta Nacional 34. Y esto, la que está en horizontal, es la circunvalación. La rotonda que ven a la izquierda es la de la Ruta 34. Y lo que vamos a ver es los puentes en esta colectora que está señalada acá en rojo. Acá ven la foto donde en color gris son las alas de las vigas T del puente, y en color marrón claro es la madera del encofrado perdido. Esto que está en rojo son dos de los encofrados perdidos. En este plano se indica en color verde, en planta, las alas de las vigas. En la sección transversal están también coloreadas las vigas. En la sección transversal es la sección 1-1. Y vamos a ver un poquitito más grande esta parte que está en rojo. Dentro de las consultas la semana pasada también me habían preguntado algo respecto de si colorear o no colorear las columnas o las secciones. Todos los colores que ustedes ven en esta presentación son solamente para la presentación. Los planos son todos en blanco y negro, o sea, son en tinta negra. Seguramente con el avance de la tecnología ya no va a ser tan costoso imprimir planos en colores, y más adelante seguramente ya irán planos en colores a la obra, pero por lo pronto los planos que van a obra son todos en tinta negra. Por lo tanto, tienen que tener mucho cuidado para que se note todas las cosas que ustedes están viendo ahora en color. Entonces hay que seguir muy bien los códigos para dibujo, para que se puedan entender los planos correctamente. Y tengan en cuenta también que la gente que tiene que entender estos planos no es gente que ha tenido un estudio universitario, y hasta probablemente gente que solamente haya tenido educación primaria. Son los capataces y los carpinteros. Así que es muy importante ser muy claro con la representación. Entonces, acá ven en color verde las secciones de las vigas, y las vigas ven que tienen una muesca para poder acomodar el encofrado, que no es más que una tabla, y esa muesca está para que la superficie
de la parte superior de las vigas coincida con la superficie del encofrado y la losa hormigonada en segunda etapa tenga un fondo de un nivel constante. Vamos a ver ahora una viga prefabricada pretensada de un puente viga isostático. Este es el puente sobre la calle San Martín, en Victoria, en Entre Ríos. Es un puente simple, como seguramente muchos de ustedes trabajarán apenas se reciban. Acá ven una de las vigas en etapa de montaje. Acá ven ya todas las vigas montadas. Fíjense que las vigas también tienen los conectores de corte en la parte superior para poder ser monolítica cada una de las vigas con el tablero que se hormigona en segunda etapa. Este es el plano de encofrado y de armadura de esa viga. En verde está el plano de encofrado y en color rosa la armadura pasiva. Entonces vamos a ver primero una parte del plano de encofrado. Y vamos a ver en detalle el extremo o uno de los extremos de la viga. Entonces acá está perfectamente indicado en vista detalles, por ejemplo, de un agujero para izaje. Se necesita en este caso de 7 centímetros de diámetro. Este agujero se logra colocando un tubo de PVC directamente en el encofrado. Arriba se ven en vista las conexiones por corte, que no son más que estribos que sobresalen. Estas secciones CC y DD son las que están aquí. Y entonces es muy importante conocer muy bien geometría descriptiva como para poder, primero, entender cuando uno lee un plano, hacerse la imagen tridimensional de la viga en la mente. Y para el que hace los planos, tiene que hacerse la idea de cómo representar a través de cortes, están acá en recuadro azul, y a través de vista, en recuadro rojo, poder representar para que otra persona pueda interpretar y reproducir eso en 3 dimensiones. O sea, estos detalles que están acá sirven para que el carpintero pueda armar esta viga con todos los detalles que están acá, todos estos planos inclinados y demás, están perfectamente definidos con solamente esta vista y estos 2 cortes. Acá ven el uso de ese agujero. Lo que se hace es, se pone un perno, que es una varilla de acero, y en cada uno de los extremos se toma una eslinga para poder izarlo, y hay uno en cada uno de los extremos de la viga. Fíjense que la viga viene con una etiqueta que identifica cuál es la viga, cuál es su posición, cuál es su fecha, la calidad del hormigón. El extremo de la viga, como esta viga es de hormigón pretensado, tiene que acomodar los anclajes. Por lo tanto, si esos anclajes tienen que estar en segunda etapa protegidos con hormigón, esos anclajes tienen que estar en un plano interior
para que después la viga quede perfectamente plana en su extremo. Entonces, este es el plano de encofrado, donde indica cómo tiene que ser el extremo de la viga para acomodar los anclajes. Y acá vemos un ejemplo, esta es otra viga, pero esto es para mostrar el receso que tiene que tener la viga para poder después, una vez que está pretensada y con los extremos de los cordones cortados, se rellena todo este extremo de hormigón para protegerlo contra la corrosión. Acá está el gato ya en posición para el tesado del cable, en este caso del cable superior. Con respecto a la armadura pasiva, también en la vista y en los cortes está perfectamente definido y el oficial armador puede leer este plano y puede reproducirlo en la realidad. Vemos, por ejemplo, entonces, en detalle, esta es la parte solidificada de la viga a la izquierda y la parte central en la sección derecha. Particularmente, es muy importante ver este detalle de armadura. Las armaduras, ustedes saben, trabajan a tracción. Entonces, esta armadura vertical del estribo trabaja traccionada. Y esta armadura que está aquí también trabaja traccionada. Entonces, estas fuerzas actúan sobre esas armaduras. Fíjense qué pasa si en vez de tener esas armaduras pasantes, yo coloco esta armadura que siga el contorno de la sección. Y en ese caso, cuando las armaduras quieran traccionarse, va a pasar esto. Se va a querer despegar y esto lo que va a producir es una fuerza hacia afuera que va a provocar la armadura y por lo tanto se va a romper el hormigón. Por lo tanto, este es un diseño que no se debe hacer en el caso de ángulos cóncavos. Bien, en los ángulos convexos no hay ningún problema, pero en los ángulos cóncavos la armadura tiene que pasar de largo. Esto es específico para el caso de armar pórticos de hormigón armado. Ven que en los ángulos convexos no es necesario y la armadura sigue el contorno del hormigón. Esta es la planilla de armadura correspondiente a esa viga. La planilla de armadura ya vimos la semana pasada cómo se confecciona. La primera columna es la posición. Cada barra de hierro cortada y doblada tiene un número y una ubicación dentro del encofrado. Después tenemos en la segunda columna el tipo de doblado, el tipo de forma, y acá está el código de cada uno de los tipos que tiene estas armaduras. Después están las dimensiones. Recuerdan que las primeras letras eran longitudes de las barras y las últimas letras del abecedario eran para dimensiones auxiliares. Por ejemplo, vemos acá abajo la posición 32, en donde están indicadas solamente dimensiones auxiliares, porque el diámetro no es longitud de ninguna barra, y la longitud de esta armadura en espiral tampoco es la longitud de ninguna barra, y el paso tampoco. Entonces, en las barras que tengan posición 32, va a aparecer solamente las últimas letras del abecedario, y la longitud total de la barra la van a tener que calcular ustedes como desarrollo de esta espiral.
La planilla tiene al final un resumen de esto para poder hacer el cómputo y para poder presupuestarlo. Tiene de cada diámetro cuál es la longitud, cuál es el peso unitario y cuál es el peso total. Y entonces, todo esto es el cómputo de armadura de esta planilla. Y acá tenemos el peso total. Hay un detalle para tener en cuenta, que las barras que no están cortadas y dobladas tienen un precio específico, y las barras cortadas y dobladas son más caras. Entonces, si en esta planilla, o en este plano, perdón, hay barras de 12 metros, no la voy a poner en la misma planilla y computar el peso en la misma planilla, porque son más baratas. Y entonces, esta misma planilla tiene aparte un cómputo de barras de 12 metros. Entonces, cuando vamos a presupuestar esto, tenemos el peso total de del primer resumen, que es 2.190, por el costo unitario por kilo de la armadura cortada y doblada. Y en la segunda planilla, esta más chica que está abajo, tenemos el peso total de barras, pero con el costo de la barra sin cortar y doblar. Les había dicho que esta viga era una viga prefabricada y pretensada, por lo tanto necesitamos el plano de la armadura de pretensado, que se llama armadura activa. Si se fijan en la vista lateral, en la parte de arriba, por un lado vemos que está dibujada solamente la mitad de la viga, y arriba a la derecha vemos estas dos banderitas, que lo que indica es que este eje que está acá es un eje de simetría. Lo que quiere decir en este plano que acá está representada la mitad de la viga y que la otra parte de la viga es un espejo de esto. Los cables de pretensado suelen tener una traza parabólica. Por ejemplo, este es el segundo cable, contando desde arriba, en color azul. Ven que tiene forma parabólica. Y tenemos que, de alguna manera, indicar al armador cómo hacer para colocar esa vaina con esa forma de parábola. Y entonces, para eso, está la tabla, que está inmediatamente debajo, de la cual vamos a ver en detalle esta punta. Y entonces, acá vemos que en el primer renglón, la primera fila, tenemos progresiva en metros, quiere decir que es la distancia medida a partir del extremo de la viga. Entonces tenemos 10 centímetros, la segunda está a 2,40 metros, y si ven en la planilla completa, hay varias posiciones. Pero, bueno, acá amplié la primera parte para indicar qué quiere decir cada una de estas posiciones. Tenemos, como son 4 cables, necesitamos las alturas de la vaina de cada uno de esos 4 cables. Entonces hay una fila para cada cable. Por ejemplo, para el cable 1, a los 10 centímetros, desde el fondo de la viga tiene 101 centímetros. A los 2,40 metros tiene 70 centímetros. Y así sucesivamente los voy colocando, usualmente entre 1,5 metros y 2,5 metros tiene esta posición. Entonces con eso pueden colocar la vaina de cada uno de estos cables. Otra cosa importante, en los cálculos a nosotros nos interesa la posición del eje de la fuerza resultante de pretensado. Pero si nosotros enviamos a obra un plano con la posición del eje de cada una de las vainas medidas desde el fondo de la viga,
En obra, el armador va a tener que medir desde el fondo de la viga, pero va a tener que hacer la cuenta porque nosotros le dimos la posición al eje, pero el armador, para poder colocar esa vaina, necesita la altura no del eje, sino la altura de la parte inferior de la vaina, porque a la altura de la parte inferior de la vaina va a colocar una barra de acero transversal para que esa vaina la apoyen. Entonces, si nosotros le mandamos un plano con las distancias a eje, en la obra el tipo tiene que hacer la cuenta y restarle al eje, a la distancia al eje, la mitad del diámetro de la barra, de la vaina. Entonces, eso es bastante engorroso y puede llegar a traer errores. Entonces, directamente el plano nuestro tiene que estar con las medidas a fondo de vaina. Esto tiene que estar también anotado dentro de las notas, indicando específicamente que las medidas son desde el fondo de la viga al fondo de la vaina. Particularmente, en el extremo de las vigas, el pretensado necesita, en el extremo de los cables, una armadura especial. Por un lado, necesita estos estribos en forma de peine, están detallados acá. Son dos estribos iguales que se colocan a 90 grados. Y además alcanzan a ver que cada cable tiene una armadura que tiene forma de espiral, que era la que vimos en la planilla de armadura. Y entonces acá en esta foto alcanzan a ver esa armadura en espiral, y yo acá se las coloreo en color verde, y entonces esta armadura en espiral era la que habíamos visto en la planilla. Otra cosa importante en los planos de encofrado, muchas veces los elementos, que son columnas, vigas o losas, necesitan insertos metálicos. Los insertos metálicos, si uno los ve desde afuera, es una planchuela de acero que está en la superficie del hormigón, y esa planchuela sirve para después poder soldar algún elemento metálico. Y entonces acá tienen un ejemplo de un inserto metálico. Estos insertos metálicos se indican en los planos de encofrado. Si son muchos insertos metálicos, por ahí puede ser que se haga algún plano específico de insertos metálicos. Si no, directamente se detalla en cada uno de los planos de encofrado. Y entonces acá vemos que la planchuela que se ve en la foto es la que está pintada de color verde, y para que esa planchuela quede sujeta al hormigón, tiene esta armadura interior que está soldada a la planchuela. En este caso, son barras de ADN S del diámetro del 8. Si son del diámetro del 8, quiere decir que no necesita demasiada fuerza, que no va a estar aplicada una fuerza muy grande en esta planchuela. Estos insertos tienen que ser calculados de acuerdo a la fuerza a la que va a estar solicitada la planchuela. Fíjense que acá se especifica que la armadura para hacer estos insertos no es ADN 420, sino es ADN S 420. Cuando tiene la letra S es porque esta barra es soldable. Y acá hay una foto de algunos de estos insertos, y acá ven otras fotos también de insertos. Ven que hay muchísima variedad de acuerdo al uso al que va a estar sujeto ese inserto. Acá ven un detalle más cercano de insertos metálicos en una columna, y además acá alcanzan a ver el chanfle a 45 grados que tiene
las aristas de la columna. La planilla esta que habíamos visto es la que se envía a las empresas que realizan el cortado y doblado de armadura. Esta es la planilla que vimos antes, donde en una hoja está la mitad izquierda y en otra hoja está la mitad derecha. Esta es la misma planilla que vimos antes en detalle. Y entonces, la empresa que se dedica al cortado y doblado introduce todos estos datos en el software de la máquina cortadora y la máquina cortadora le dobla y le corta cada armadura, cada posición con la forma correspondiente. Y después la empresa entrega a la obra las armaduras en atados. Cada uno de los atados corresponde a cada una de las posiciones que nosotros mandamos en la planilla. Y para ser identificados, cada uno de los atados tiene una etiqueta. Y en la etiqueta esa tiene que estar muy clara los datos, por ejemplo, el comitente, o sea, el que encargó la armadura, cuál es la obra, a qué elemento corresponde este paquete de armadura, a qué columna, a qué viga. También está indicado en la etiqueta a qué planilla de doblado corresponde. Si esta es la planilla 150, acá aparecerá el número 150 de planilla. Cada una de las etiquetas también tiene el número de posición de la planilla que le mandamos, el diámetro, la cantidad y el peso total. Y acá hay algunas fotos de una de las empresas que hace cortado y doblado. Entonces hace el cortado, doblado y armado o prearmado y lo tiene estivado en el galpón hasta el momento de ser enviado a obra. Particularmente, y son muy útiles, el cortado y doblado de armadura para pilotes. Hay maquinaria específica para realizar el cortado y doblado de la armadura de pilotes. Y acá ven entonces en esta foto, esta máquina tiene una parte que va rotando, que es la de color naranja. Esta parte que va rotando tiene la posición, a través de unos agujeros que tiene esta máquina, de la armadura longitudinal, la armadura recta. Y entonces, a medida que esto va rotando, va apareciendo la armadura del estribo. Y esa armadura del estribo va siendo soldada por puntos en cada una de las posiciones. Cambiamos un poco de tema, volvemos a encofrado. Y empezamos con cómo hacer los planos de encofrado o de replanteo en una planta industrial donde hay varias naves. Y entonces tenemos esta planta donde hay dibujadas acá 5 naves. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es ver los ejes. Primero los ejes generales. Tenemos la línea de edificación municipal y los ejes medianeros. El eje medianero de abajo está bastante lejos, así que no está dibujado acá. Como habíamos visto antes, es importante colocar el norte. Con respecto a estos ejes de color azul, vamos a ubicar los ejes particulares de cada una de las naves. Acá está dibujado entonces en rojo los 2 ejes de la primera nave. El eje de replanteo X1, porque es la nave 1, y el eje de replanteo Y, que va a ser el mismo para todas las naves. La posición va a estar siempre en progresiva respecto a los ejes que nosotros tomamos principales. Entonces acá están las progresivas
verticales respecto al eje medianero que está dibujado arriba, y acá tenemos la progresiva horizontal medida desde la línea de edificación municipal. Y entonces, para las otras naves, tenemos ejes de replanteo X en cada una de las naves, y el eje de replanteo Y, en este caso, es el mismo para todas. Con esos ejes de replanteo, vamos a tener que replantear para cada nave los ejes particulares. En este caso, necesitamos primero los ejes para ubicar las fundaciones. Entonces vamos a ver en detalle la primera nave, en donde acá tenemos el eje de replanteo X1 y el eje de replanteo Y. Respecto de estos ejes, medimos hacia arriba y hacia abajo las posiciones de los ejes respecto al X1, y hacia derecha y hacia izquierda vamos a medir las posiciones respecto al eje Y. Y entonces acá en el extremo vemos que los ejes verticales los hemos nombrado con letras y los ejes horizontales los hemos nombrado con números. En cada una de las intersecciones de los ejes vamos a tener centrada la posición de la fundación. Bien. En este caso tenemos el plano de encofrado de cubierta, pero no es que vamos a hormigonar sobre esto que está acá, sino que al plano de encofrado lo reemplaza el plano de montaje de cubierta. O sea, nosotros vamos a prefabricar estas losetas de color verde y las vamos a colocar en obra. En su posición, cada una tiene un número, que es el número de fabricación, y en este caso la cubierta se hace con paneles pi. Se llaman paneles pi porque la sección transversal tiene una forma de pi. Algunos también las llaman paneles TT. Entonces acá tenemos un detalle del plano de encofrado de estos paneles pi. Acá ven bien por qué se llaman pi estos paneles. Es una losa horizontal, que en este caso tiene 2,80 metros, y tiene nervios, en este caso de altura 35 centímetros. Tienen que definir todos los detalles específicos de encofrado, algunos detalles de forma especial que tenga que tener, o algún detalle de inserto especial que tenga que tener. En este caso, el inserto no es una planchuela que sale de la superficie, sino es una planchuela que sale perpendicular a la superficie. Entonces, tiene que poner el detalle de esta planchuela. Acá hay un dibujo de una planta más chiquitita, donde se indica dónde van estas planchuelas especiales. Fíjense que vista lateralmente, esta que está acá, como el panel pi es muy largo, pero es siempre de la misma sección, se dibuja interrumpido. Y entonces vemos que particularmente el nervio de la viga es menos profundo en los extremos. Esto es porque estas vigas de cubierta van a apoyar en estas vigas principales transversales. Y acá abajo tenemos un detalle de la parte de armadura. Vemos que tiene una armadura de los nervios, tiene una armadura de los nervios en la parte que es más bajita, y en la parte superior tiene solamente una malla de acero. Todas estas posiciones que están acá, inclusive la malla, se tienen que indicar en una planilla correspondiente.
Y ahora vamos a ver planos de encofrado y de montaje de un edificio construido con elementos prefabricados. Y entonces acá vemos el edificio terminado, son dos edificios iguales. Acá vemos una planta tipo. El edificio tiene como elementos verticales las columnas en color verde y tiene tabiques en color azul. Los tabiques en color azul son la única parte que se hormigona in situ. Esto es para poder darle estabilidad transversal frente a fuerzas horizontales. El edificio tiene 35 metros de largo y 21 metros de ancho y tiene 8 departamentos, de los cuales hay 4 departamentos de 2 dormitorios y 4 departamentos de 1 dormitorio. Tenemos toda la parte central, que es la de circulación vertical y horizontal. Tenemos una escalera y tenemos 4 ascensores. Con esa planta tipo, nosotros tenemos que ejecutar o tenemos que idear cómo distribuir elementos prefabricados y entonces tenemos un plano de montaje de la planta tipo. En el plano de montaje tenemos que indicar cada uno de los elementos, las columnas, las losas y las vigas. Como el edificio tiene distintas plantas con distinta configuración, en ese mismo plano tenemos que tener especificado a qué niveles corresponde el plano de planta que estamos viendo. Entonces, esto que tienen arriba a la derecha es un indicativo en color de raya más gruesa a qué nivel corresponde este plano de planta. Como siempre, vamos a tener ejes de replanteo, pero como esta planta es muy larga, se van a usar 2 ejes de replanteo transversal. Los ejes de replanteo transversal tienen número 1 y 2, y el eje de replanteo horizontal lo llamamos eje replanteo A. Respecto de estos ejes, vamos a poner las progresivas de las columnas y de los elementos que sean necesarios. Acá hay un detalle un poquitito más grande de la ubicación de esta planta, donde acá ven en raya a qué nivel corresponde, y en la tabla está el nivel superior de la losa que corresponde a cada uno de los niveles. Vamos a ver un poquitito más en detalle esta parte que está en color azul. Y entonces vemos la numeración. ¿Se acuerdan que vamos a numerar con centenas cada una de las plantas diferentes? Una de las preguntas que habían hecho la semana pasada, y creo que la salteamos, es qué pasa si hay un entrepiso, o sea, si tenemos planta baja, entrepiso, primer piso, segundo piso. Y bueno, la primer planta que se hormigona va a ser la 100. Entonces, el entrepiso va a ser vigas 100 o losas 100. El primer piso, o sobre entrepiso, va a ser las losas y vigas 200. Y a lo mejor van a ser las vigas 200 entre el primero y el séptimo. Después la azotea va a ser 300. O sea, las centenas no tienen nada que ver con el nivel de piso que estemos usando. Entonces acá, la planta tipo son 300, tienen el número de losas 300, las vigas 300, y recuerdan que las columnas conservan siempre el mismo número. Y entonces, como este es un plano de montaje, necesitamos también el plano para construir cada una de estas losetas que vamos a usar.
Las losetas particularmente son losas huecas, que son estas que están acá, en las fotos. Las de abajo son de 16 centímetros y las de arriba son de mayor altura. En esta planilla tienen las distintas posibilidades de altura. Y las alturas las vamos a definir cuando hacemos el cálculo según las solicitaciones a las que estén sometidas. Fíjense que el ancho del módulo es de 125 centímetros, pero también se pueden pedir de la mitad de los módulos. Y entonces este sería el plano de despiece o el plano de encofrado de las losas. Y entonces tienen indicados una planilla en donde están cada una de las losas. 301, 302, así sucesivamente. Dice aquí cuál es el tipo de losa. Está la longitud, el ancho, la cantidad por planta y alguna observación. Las que son rectangulares, lo único que nos importa es la longitud, pero las que tienen algún recorte, tenemos que indicarla de alguna manera. Entonces, en observación dice ver detalle. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, que algunas de las losas tienen que ser recortadas para poder colocarse en obra y salvar el espacio o de un hueco o de una columna. También tenemos para indicarle al que tiene que montar un corte completo, tanto longitudinal como transversal del edificio, desde el nivel de fundaciones hasta sobre tanque de agua. Hasta tanque de agua, perdón. Hasta losa sobre fondo de tanque de agua. Y entonces, si nos fijamos, hay un pequeño detalle en la planta donde está indicado cómo fueron efectuados esos cortes. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos que los cortes no tenían por qué ser planos o rectos? Podían ser quebrados. Y entonces el corte AA no es completo, sino que tiene un quiebre. Quiere decir que el corte AA o la sección AA, que es la que está a la izquierda en el plano, la mitad está en esta parte del edificio y la otra mitad está en la otra parte del edificio. Esto se indica así porque entonces sabemos que esta mitad se repite, o sea, hace un espejo, y esta otra mitad se hace también un espejo porque es lo mismo de las dos mitades. Y de la misma manera, el corte BB también es un corte quebrado, y entonces la mitad de la sección BB está por esta zona y la otra mitad está por el eje del edificio. Las columnas también tienen que ser fabricadas. En el caso de los edificios prefabricados, usualmente las columnas no se hacen de nivel a nivel, sino que abarcan varios niveles. Esto es por dos causas. Por un lado, para tener la menor cantidad de movimientos para el montaje, y por otro lado, le da mayor estabilidad a la estructura porque tiene menos uniones. Si el edificio tiene muchos pisos, hay que tratar de que no todas las columnas se unan en el mismo piso, si no va a quedar un piso más débil. Y entonces hay que tratar de que algunas de las columnas se unan en un piso y otras columnas se unan en otro piso. Y entonces acá está despiezada las columnas. Arriba vemos el número de columna a la que corresponde el esquema.
En la columna de la izquierda vemos a qué piso pertenece. Vemos que hay algunas columnas que son rectas y hay algunas columnas especiales que en este caso tienen una ménsula importante. Entonces vamos a ver en detalle una de las columnas con ménsula y una de las columnas rectas. Primero vemos la recta y entonces vemos acá que tenemos una sección transversal, que es la sección 4-4, que indicamos acá abajo, y particularmente aquí necesitamos 3 vistas laterales. La vista lateral 1, indicada acá, la vista lateral 2, que sería desde arriba, y la vista lateral 3. Esto se necesita hacer así en este caso, porque cada una de las caras tiene un detalle específico. Por ejemplo, alguna tiene ménsula o alguna tiene insertos. Estos que son en el plano que está en color negro pleno, son insertos metálicos. Fíjense que este plano también tiene entonces una clave para la ubicación, en qué posición van estas columnas. Fíjense que acá está, que corresponden a la planta del séptimo, el octavo y el noveno. Ubicación en altura. Y tenemos acá la ubicación en planta. Estas columnas están en esta posición, la 7 y la 18. Hay entonces también un cómputo y un cómputo de inserto para cada columna también. Recuerden, las notas son siempre importantes, la de materiales, si hay alguna específica de algún detalle, hay que indicar también si las medidas son en centímetros, en metros, y hay que indicar si hay algún otro plano con información complementaria. Este es un encofrado de las columnas esas que tenían ménsula. En este caso hay una sección transversal, la parte en sección está en verde más oscuro y las que están en ménsula en verde más claro. Vemos que particularmente en estas columnas son solamente necesarias 2 vistas, una desde arriba y una lateral. En realidad, la que es vista desde arriba es esta más ancha, porque cuando la vayamos a encofrar, vamos a encofrar esta columna en forma horizontal y la vamos a apoyar de costado. De nuevo, en este caso está cuál es la posición en la altura y cuál es la posición en planta. Y además hay un cómputo de insertos para cada una de estas columnas y un cómputo de columnas. Los planos de encofrado de vigas son similares. Las vigas necesitan también una conexión para una parte que se hormigona in situ sobre las losetas estas que están acá, y entonces necesitan la armadura de conexión de corte que se ven en las secciones y que se ven en las vistas en las partes superiores. Acá alcanzan a ver que en esta viga que está acá, la 321, 321, 322, 331 y 332, tiene del lado derecho un apoyo a media madera y del lado izquierdo tiene un apoyo distinto. Este apoyo se logra para poder que sea monolítico con la segunda parte, y entonces fíjense que en planta conserva una parte central del nervio y hay armadura que sobresale de cada uno de los costados. De nuevo, igual que las columnas, está indicado a qué nivel corresponde en altura y a qué posición en planta. Esta es otra de las vigas. Fíjense que
esta viga tiene un talón en la parte de abajo, particularmente porque este talón va a servir para apoyar unas losetas. Y entonces acá vemos, esta sería un detalle del plano de montaje, en donde vemos esta viga que tenemos acá con su talón, y vemos cómo apoya una loseta, y cómo hacer para que esta loseta que está acá sea monolítica con la viga. Y entonces acá hay ganchos que van a producir la unión luego de que se rellene con mortero de cemento. Este es un plano de montaje, una parte del detalle del plano de montaje, donde alcanzan a ver acá, por ejemplo, en la parte inferior izquierda, que hay losetas que apoyan en pequeños talones en viga de un costado y del otro. Hay detalles particulares de unión entre losetas. De nuevo, cada plano tiene la posición en planta. Estos detalles, donde dice detalle 1, tiene que estar definido en otra parte del plano en donde está la planta completa. Y con esto terminamos la charla de hoy. Si no se quedaron dormidos, seguimos con la parte de preguntas. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. ¿Alcanzaste? ¿Querés que te lea las preguntas? La primera dice, quería saber cómo se efectúa la unión de dos losetas adyacentes prefabricadas. Ese es un tema bastante complejo. Hay una unión que se llama conexión por corte. Las losetas tienen una forma específica que, bueno, en la materia de hormigón, en el tema de prefabricación, la damos. Para explicarlo más o menos, la unión no es una unión con armadura, es solamente a través de la geometría de los bordes de cada una de las losetas. Voy a ver si encuentro la foto de las losetas. Acá están. Voy a compartir la pantalla. Si están cursando y van a cursar hormigón pretensado conmigo, lo van a ver en el tema de prefabricación. Ustedes acá ven en las losetas de abajo, en la foto inferior, que el extremo de la loseta tiene una forma media rara. Colocando dos losetas enfrentadas o de costado una con otra, luego se rellena ese espacio, y ese espacio logra que cuando una loseta, una vez que esté hormigonado ese espacio entre las dos losetas, se logra que cuando una loseta quiera descender, haga acompañar el descenso de la otra. Espero que se haya entendido. Sí, complementando esa pregunta, preguntan también en las uniones si se utiliza algún producto para sellarla.
No, usualmente hormigón es de buena calidad solamente. Para el que está preguntando dónde puede volver a ver la charla, va a quedar grabada, se va a subir después la grabación en el canal de YouTube de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ingeniería. En un ratito se los escribo de vuelta por el chat. Pregunta Frank, ¿los insertos metálicos tienen algún tratamiento para evitar la oxidación? No, en general no, porque la parte que está dentro del hormigón está, bueno, protegida. Y la parte externa tiene el mismo tratamiento que va a tener el elemento que le soldemos. ¿Ya? O sea, cuando nosotros coloquemos el inserto en el encofrado, no le vamos a tener nada en particular. El tratamiento viene después, tendrá algún convertidor de óxido, después tendrá la pintura que sea necesaria, pero el mismo tratamiento que tenga el elemento que nosotros le estemos uniendo. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta Mercedes, ¿en la losa pi en dónde es más utilizada? Usualmente solamente en construcciones industriales. Es un poquito raro que se utilice en edificios. ¿Por qué? Porque esas losetas pi tienen luces entre 10 metros y 20 metros, que no es muy común esas luces en edificios de vivienda. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, queremos agradecerles a todos por asistir a la charla. Esperamos que les haya servido, que les haya gustado. Agradecemos a la Secretaría de Extensión por Para un cachito. Sí. Acá veo entre los asistentes que está Marcelo Cipollini.